Ay, le, 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 le. Le, 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 le. Ya, ya, ay. Esa ha sido la vida nuestra, pero muy alegre y muy bonita, muy bonita. Sí, algunas veces, cuando estoy un poco triste, canto con más fuerza. Se me viene una copla al pensamiento y canto con más fuerza. Sí. Se canta, parece que le da a uno alivio. Le da a cantar un fandango, ¿no? De lo mucho que te quiero, de lo mucho que te quiero, al cielo le da la pena. Oh. Y al cielo le da la pena, y al cielo le da la pena. El cachorro y la... Bueno, ya me he equivocado, Me he ido al fandango otra vez. El declive de Triana es paralelo, evidentemente, al declive de Sevilla como centro del monopolio del comercio con América, ¿no? El declive empieza en la segunda mitad del 17, en Sevilla, pero en realidad en Triana pues, se nota un poco más adelante, ¿no? Se nota a partir del siglo XVIII, donde primero pues quiebran todo eso, esas industrias, todas esas artesanías que servían para habituallar a los barcos. El hito es el momento en que la Casa de la Contratación se traslada a Cádiz en 1717, ¿no? Entonces, bueno, pues el barrio pierde prácticamente un tercio de la población que había tenido, ¿no? Ahí empieza la decadencia de Triana, que llega hasta finales del siglo XIX, ¿no? Hasta que los tejares empiezan a mecanizarse y se van convirtiendo en industrias, ¿no? En fábricas de azulejos. Se produce después el proyecto, o se aprueba después, se inicia el proyecto de la Exposición Iberoamericana, y la mayoría de los materiales que se utilizan para construir la Exposición Iberoamericana pues se fabrican en Triana, ¿no? Porque de hecho todas las fábricas de materiales de construcción que había entonces en Sevilla, todas están a este lado del río, ¿no? Todas están en Triana o en Los Remedios. E incluso eso supone una llegada de inmigración a Triana bastante considerable, ¿no? Que es el origen un poco, al menos a mí me lo parece, de la Triana moderna, ¿no? De la Triana más actual, ¿eh? El desarrollo de la industria de materiales de construcción y la llegada de población de fuera, ¿no? Llegada de inmigrantes, ¿no? Dice que Yerga viene de Extremadura, no sé, porque mi abuelo era de Fuente de Canto, pero mi madre nació en Constantina, se vino muy pronto a trabajar y luego se casó con mi padre. Fuimos 6, pero una niña con unos 6 o 7 años murió, porque mire usted, mi casa no era corral, pero era una casa de vecinos, era muy bonita, tenía un corredor, un zaguán muy bonito, y luego tenía un corredor y en medio del patio había hacia un lado, había un pilón de losetas blancas y al lado había macetas. Nosotros vivíamos en el patio. Yo lo que tenía era una habitación muy grande y mi hermana, como era tapicera, hizo una cortina que cortó la habitación. Allí adentro dormían los varones y nosotros dos afuera. Los servicios eran uno para todo el mundo, como antiguamente. Arriba estaba uno para las de arriba y abajo para... Yo era muy feliz, porque mire usted, estábamos
de noche nos acostábamos y nada más que veían una luz arriba o en cualquier lado que se veía, ya estaba toda la gente levantada porque fulana tiene que estar mala, porque está la luz encendida, tiene que estar mala, y a lo mejor se había levantado otra cosa. Campo todo, cuando yo vine aquí todo campo todo. Y cogía por ahí detrás para las monjas que vendían las habas, que de habas vendía, íbamos por unos talegos de habas que vendían ahí. Toda la calle esa de San Vicente de Paúl, allá todo eso era campo, y ahí estaban las habas sembradas y todo eso. Había mucho negocio ahí, se vendía mucho. Y las vaquerías, muchas vacas, de todo. Y fábricas de aceitunas no había ahí. Que de fábricas de aceitunas había. En la calle Alfarería había a lo menos 3 o 4 casas de esas de alfarería, de cazuelas, de pucheros, de macetas de majas, que entonces se majaban en las macetas esas blancas. Mucho negocio había ahí, muchos platos. Había fino, pero había más de uso. Y lebrillo, que de lebrillo. Unos lebrillos que hasta para la versa y para todo usábamos lebrillitos. Se vivía más pobre, pero mucha unión en todo, ¿eh? En la calle había una habitación para 4. Mi madre, viuda, mi hermana que ha muerto, mi hermano que ha muerto y yo, para 4. Una lona que teníamos se corría para las mujeres y nosotros 2 dormíamos en el otro lado. Eso era, pero yo solo no. Todo Sevilla. Aquí nadie, en aquellos tiempos no teníamos nada. Ya le digo que yo usaba un babi de cuando hubo aquí el movimiento, de la lona de los camiones, que era un poquito fina. De ahí me hizo mi madre a mí y a mi hermano unos babis. Y con eso andábamos por todos lados. También un señor que vivía allí arriba en la azotea, Antonio, era amarrado. Este Antonio trabajaba en el muelle para amarrar los barcos que entraban y era carpintero de Ribera. Hizo mucho. Allí en la misma casa hizo en varias ocasiones embarcaciones, pero claro, de 4, 6 metros, 5 metros. Aquí tres. Mi suegro, con un hijo soltero, y luego mi cuñado el mayor que se casó ahí, y yo que me metí aquí en esta. Así que 3 familias. La cocina, lo que la puerta se abría así para la pared. 2 hornillas de carbón, una piletilla para echar el agua sucia y un grifo, pero de agua filtrada, que por la dulce teníamos que bajar al patio por ella. Y poníamos 2 hornazas, uno mi suegra y otro yo, pero cuando lo vino mi cuñada, uno de hierro puesto encima, en medio. Quita un plato, pone otro, pone uno encima de otro, no había dónde poner nada. Mucho apuro para quizás, claro. Ya cuando había 3 niños, yo y ella 2, 5, ya era mucho. La ropa, eso sí, teníamos cada uno en la azotea, cada parte de aquí tenía su azotea, cada uno, y cada uno su pila, y un grifo en medio. Iba corriendo el agua de unas pilas para otras. Estaba muy bien, no sé, y teníamos un hueco abajo y allí metíamos 5 carbón cuando las cosas, los cacharros de que entonces era acá, el cubo de la casa siempre para ir dando bajeritas a las cosas. Yo nací en la calle Rocío, en la casa de Rincón. Y la casa, pues habíamos muchos gitanos, le decía la casa de los gitanos, pero que habíamos gente que no eran gitanos. Era una casa muy grande de vecinos, muchos niños, muchas niñas, los niños de la calle Pili Correa, los sobrinos de la Paquita Rico, eran amigos de mi hermano, y siempre habíamos muchos niños. Nosotros éramos 4. Bueno, primero nací yo, que soy la mayor.
Después nacieron dos o tres que se murieron. Tuvo mi madre 2 o 3 abortos. Y después nació mi hermano Antonio, el de Bilbao, que le llevo yo 8 años. Y cuando tenía 11 años, entonces nacieron los mellizos, el Rafael y la Carmen. Y claro, yo era la mayor. Mi padre trabajaba en el muelle en la carga y descarga. Y entonces ganaba 28 pesetas para 6 personas. Los niños nacieron con más hambre porque el médico le dijo a mi madre que tenía argumina y era del peso de la barriga de los dos. Y claro, o la pobre no comía porque tenía argumina. Y nacieron los niños que hasta que no cogieron su peso, menos mal que los vecinos eran buenos, porque en verano con todas las puertas abiertas, entonces que no había ni frigorífico, ni lavadora, ni había de nada, era de 2 caras. Y entonces mi padre en el Baja abajo, en la calle Pureza, en el Baja Santana, pues iba mi padre y le compraba cuando se cortaba la leche, pues tenía que ir por la leche, por los biberones. Y yo con 11 años pues ya era la que lavaba las ropitas chicas de los niños y esas cosas. He nacido aquí en Triana en el 1948 con 5 hermanos. Mis padres proceden de aquí de Triana, de la calle Ruiseñor. Tenemos 5 hermanos, nos quedamos con 4 porque ella murió. Nos criamos todos en el Hotel Triana, en una casa de 67 metros cuadrados, con 5 hermanos, el matrimonio y 2 familias más. En total éramos por lo menos 15 personas en una habitación de 65 metros cuadrados. Ya me dediqué a la electricidad a los 14 años. Y mucho antes de empezar a trabajar con mis padres oficialmente en una empresa, pues yo cuando pequeño, pues como mis padres estaban económicamente mal, pues me pusieron ahí en las puertas del hotel, un puestito de cochumbo, con sus botellitas de agua, con sus cantaritos, en fin, que yo me buscaba la vida para que mis hermanos pudiéramos pasarlo lo mejor posible. Mi abuelo tenía una fragua, tenía su negocio que tenía una fragua. Después mi tía trabajaba en la fábrica bombilla. Su marido lo colocó mi tía en la saca. Y mi madre pues, trabajaba con mi padre en la calle Ardilla en un almacén de aceituna que había allí. Y entonces a mí me dejaban con una vecina, porque yo era chica, no, me dejaron con una vecina. Ya después, cuando yo nací, mi hermano ya el almacén lo cerraron y ya mi madre no trabajaba, el que trabajaba era mi padre. Nací en plena república, en unos momentos que eran bastante convulsos en España. Si mi padre se metió en política o en no política, no lo puedo decir porque yo era muy pequeño, pero la realidad es que en agosto del 36 pues fue uno de los que cayeron. Entonces allí la vida en Fuentes se hace imposible. Mi abuela estaba aquí en Sevilla, entonces no había otro sistema de vida. Mi abuela también era viuda, tenía 3 hijas y se habían venido a Sevilla a servir y vivía en una habitación. Pues mi abuela le dice a su hija que se venga con los 3 niños, con los 4 ya, porque ya había dado a luz, que se venga con los 4 niños aquí a Sevilla. Aquí la vida casi imposible. La única salida económica que tuvo mi madre pues fue ponerse a lavar ropa de soldado. Le habían dado una habitación y allí estábamos toda la familia, mi abuela, las 3 hijas y nosotros. Que mi madre, de tanto lavar, a los 2 años, a los 3 años, cae enferma de tuberculosis, la tienen que ingresar en el hospital de San Lázaro. Mis 2 hermanas van al Beaterio de la Santísima Trinidad y mi hermano y yo pues fuimos al hospicio provincial en la calle San Luis. Pues decía, bueno, a partir de ese momento se produce una inmigración fortísima, es decir, la población de Triana crece mucho y, bueno, se plantea el problema del alojamiento. Es decir, todas estas personas necesitan un alojamiento, ¿no? Triana está constreñida por el foso, es decir, está limitada, el crecimiento de Triana está limitado
por la existencia todavía de la cava, que ya se está empezando a plantear, se está ya incluso levantando, y lo que se produce pues es un hacinamiento de las viviendas que existían hasta entonces, ¿no? Fundamentalmente lo que se produce es la densificación de las viviendas de vecinos, de las casas de vecinos, y es el momento en que aparecen los corrales. Corral que, como sabéis, no es más que la ampliación de una vivienda por la parte que hasta entonces estaba utilizado pues para cultivo, para mantenimiento de animales, etcétera, ¿no? Y es el momento en que se crecen de una manera exponencial, y se multiplican los corrales y las casas de vecinos en Triana, ¿no? Pero la inmigración es tan fuerte que ni incluso con los corrales hay alojamiento suficiente, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar se produce una densificación increíble de la población que está viviendo en los corrales. Hay algunos ejemplos, como es el hecho de que la Junta Municipal de Triana hace una visita en 1919 por una serie de corrales de vecinos y se encuentra como el caso de una familia de 11 personas que viven en el hueco de una escalera. O sea, en el hueco de la escalera viven 11 personas, pero viven alquilados. Así que no es que se diga, bueno, no tengo otro lado y ahí me tiro a dormir, ¿no? Tiene su alquiler y eso tiene su historia, ¿no? Empecé ganando, cuando entré en Hispanoaviación, empecé ganando 138 pesetas al mes. En el año 48. Después, cuando cumplías 15 años, pues te ponían 210, me parece que eran, 300 y pico a los 17. Y me acuerdo que cuando me casé, con 20 años, ganaba 552 pesetas. Un alquiler de habitación costaba 25 pesetas en aquellas fechas. Entonces los alquileres no era el alquiler de un piso como es hoy, con todas sus comodidades, sino que entonces te casabas y te ibas a una habitación. Y había a lo mejor un piso que lo compartían 3 familias, o bien las casas de vecinos, que eran una habitación y la cocina fuera y el bate fuera. Entonces la vida era miserable, pero no estoy hablando del año 36, estoy hablando ya hasta el año 60 o el año 65, era miserable. Quien tenía la suerte, mi suegro tuvo la suerte de que le dieron una vivienda con 3 dormitorios. ¿Cómo terminamos? Pues terminó mi suegro en una habitación, mi cuñada con su marido en otra habitación y yo con mi mujer en otra habitación. Los pisos estaban abarrotados de gente. En aquel patio a veces teníamos más hambre que el perro ciego, porque en aquellos tiempos pues mi madre me daba toma Luisa, 1 real o 2 reales y te van a Casa Juana. Y por lo menos mi madre sin una viena no se daba sin comer. Ella, cuando mi padre cogía dinero, como no era suyo, pagaba aquí, pagaba allí y ya después volvía a pedir. Porque, hombre, en aquellos tiempos mis abuelos ya no podían ayudarle porque ellos ya estaban jubilados. Mi abuelo tenía que comer con la pensión de mi abuela nada más. Pero allí éramos todo el mundo muy felices. Hombre, en aquellos tiempos todo el mundo se ayudaba, los vecinos. Porque a mi madre la vecina le decía, Mercedes, ¿qué va a hacer hoy para comer? Me decía mi madre, pues a lo mejor un papá en paseo. Ay, pues mira, sácale un platito para el Vicente o para la otra. Y cuando no, pues la vecina de enfrente, y así nos ayudábamos unos a los otros. Las papas en paseo, como no había dinero para nada, mi madre le echaba papa y laurel. Y ya está. Y eso era papas en paseo. Mi madre que iba a tener para carne con 28 pesetas. Hombre, pero nosotros no nos acostábamos sin comer. Nací en 1939 en la calle Rodrigo de Triana. Soy el segundo de 6 hermanos. Nos dedicamos siempre a cosas del marisco, a comprar en el barranco antiguo
y a vender por la Plaza América, la Plaza España, con un canasto. Mis padres eran de Triana. Mi padre nació en la calle Ruiseñor y mi madre en la calle Paje del Corro, en la Cava Los Gitanos. Se casaron en la iglesia de Santana, allí estamos bautizados todos los hermanos. Habríamos unos 15 marisqueros. Muchos de ellos yo creo que ya todos han muerto, ya todos eran más mayores que yo. Los más antiguos eran Emilio Guerrero, Alberto Rico, padre de Paquita Rico, y Pepe Marisquero, que era mi padre. Esos eran los más antiguos. Después salieron mi tío, salieron muchos, un tal Blas, el Maño, los hermanos Escocho, el Vinagre, el San Lucas, 15 o 20 marisqueros que habíamos allí. En el patio de mi casa, pues allí yo ayudaba a mi padre lo que podía, a activar las cajitas, porque claro, yo era muy chico, no podía entonces ir a comprar. Con 12 años sí, con 13 años ya sí, con 13 años ya iba yo al barranco, con un gancho, entonces era el gancho para arrastrar las cajas, y iba yo al barranco a las 4 de la mañana con mi padre. Mi hermano venía también algunas veces conmigo, el mayor. Lo que pasa es que el mayor se colocó en la Hispano Aviación, que a pesar de que ha vendido con el canasto marisco también. Yo me llamo Luis Ortega Morán. Sí, aquí en Triana, en la calle Evangelista. Mi padre no era de Triana, mi padre era de un pueblo. Lo que yo no me acuerdo, mi madre sí. Mi madre era trianera. Mi madre sí. Oh, eso era un infierno. Siempre peleando. Me iba al 21 a ver las peleas de las mujeres, las cosas de los chiquillos. Se daban caleña, se tiraban los jarros de arriba. Cuarto baño, cuando salía uno entraba el otro, en el patio. Yo, gracias a Dios, tenía el patio, un patio grande, y teníamos un grifo allí, una tapia, ya está. Era una casa con 16 vecinos, y había un bate al fondo de la casa y otro bate a la entrada. Y yo, con mi hermano, hicimos una ducha en un rinconcito que había, por cierto, sembrado allí una dama de noche, muy grande, y nos sirvió para tapar al que se bañaba. Oye, 16 vecinos, pues cada uno hacía un rinconcito para poder hacer las cosas. Y no era uno solo, eran 2 o 3. Niña, ¿cuándo vas a acabar? Las condiciones higiénicas de los corrales eran muy limitadas ya de por sí. Cuando el corral tenía una población estable o normal, cuando la población se multiplica, las condiciones higiénicas son de desastre, ¿no? Desastre quiere decir que hay un evacuatorio, que es un agujero pues comunitario para todas las personas, por ejemplo, que viven en un corral, ¿no? O hay un grifo en el patio para todas las personas que viven en el corral, ¿no? Las condiciones son pues realmente muy difíciles, ¿no? Se intenta por parte del gobierno promover la edificación de las casas para obreros y tal, y de hecho se aprueban varias leyes de casas baratas, las Cortes aprueban varias leyes de casas baratas, pero a la hora de aplicarlas se encuentran con un problema decisivo, que en Triana además es fundamental, y es que para construir hace falta suelo urbanizable. Entonces en Triana no hay suelo urbanizable más allá de la cava, porque todo el territorio es inundable. Un territorio inundable de por sí se rechaza para la posibilidad de edificación, ¿no? Tenían unas pilas, digamos, unos lebrillos muy grandes para lavar a las mujeres con los refregadores. Entonces se levantaban muy temprano y ponían un trapo, porque no podían poner una camisa ni podían poner nada, sino el trapo para coger la pila. Y los chiquillos del corral íbamos, ponía una aquí, esta es mi pila. Y ahora llegábamos nosotros los chiquillos y le cambiábamos todos los platos, y unas peleas, unas guineas. Que yo me he puesto mi trapo aquí, pues tú me lo has quitado. Ya te digo, pero mucha convivencia sin tener nada. Si discutía una vecina con la otra, si le pasaba cualquier problema de ponerse malo, la que había discutido era la primera que iba.
ayudarle, intentar ayudarle, y había gente que estaban mal y el que estaba un poquito mejor, si le podía dar un poquito de cardo del puchero, se lo daba. Yo vivía en Casa de la Pavona, el Mochi vivía en Casa de la Frailán, mi primo vivía en el Corral Las Viudas. El Corral Las Viudas porque casi todas las personas que había eran viudas, todas las mujeres mayores eran viudas, pusieron el corral de la Manolona, porque el mío la Pavona porque la casera era la Pavona, y la Manolona porque la casera era la Manolona. La calle Cisne, aquí más para acá estaba el Corral de la Encarnación, que es donde han hecho esto que parece un tanatorio. Mi madre, yo me peleaba con los niños y mi madre no se peleaba con la vecina, pero al otro día ya estaba hablando con la vecina, diciéndole a mi madre: Josefa, toma, que me ha sobrado un poquito de puchero para que le deis a los niños. Que no había ese odio, ni esa agresividad, ni no hablarse, besos por la escalera. Mi madre se peleaba con una vecina a lo mejor porque los problemas de las casas de vecinos. Ahí nos hemos criado 150 niños, porque ahí había 150 niños, y está igual criado. Menos mal que mi madre tenía una ditera y le daba, y la gente que daba dinero a ganancia. Había muchos diteros también que te daban cacharro, había tela, llevaban cortes de vestido, había muchos diteros y llevaban unos libros y ahí te apuntaban. Había veces que le daba dinero y cuando nos decía la vecina: mira, cuando venga Manolo le dice que hoy no le voy a dar, y se iba a la plaza con lo que tenía, echaba la cortinita y ya está. Y en verano unos dormíamos por el corredor, en mi casa otro por la azotea, otro por el patio, porque en verano hacía mucha calor, y dentro de las casas porque es que no había nada. Patio común de vecinos, habíamos 14 vecinos, 14 puertas, entre abajo y arriba. Ahí los vecinos nos aguantaban todo. Nosotros en Navidad nos dedicamos también a vender pavos. Vendíamos pavos en Navidad, y de Constantina le traían a mi padre un camión de pavos todos los años, unos 40 o 50 pavos. Nosotros vivíamos en 2 habitaciones, una salita pequeña y una sala mayor que era el dormitorio. Y en el dormitorio había una covacha que era el hueco de la escalera. Ahí dormían los pavos con nosotros, 40 pavos y metidos, uno encima de otro. Por la mañana los sacábamos y nos llevábamos los remedios a darles de comer, a la hierba, a comieran hierba, a comieran. Después los poníamos en collera, 2 pavos juntos, los poníamos los hombros, colgados, y nos íbamos a la calle donde está Casa de la Viuda, que no recuerdo cómo se llama esa calle, Casa de la Viuda, en el centro, está Garrigó y Casa de la Viuda. Allí los poníamos en el suelo y allí los vendíamos. Y pasaba la gente con una romanilla, los pesaba un pavo. ¿Cuánto pesa el pavo? 10 kilos, 8 kilos. Me parece que era a 30 pesetas al kilo, a 20 pesetas al kilo, 30. No, la pava a 20 y el pavo a 30. A Navidad, 15 o 20 días antes de Navidad estamos vendiendo pavos allí. Vivos, se vendían vivos. Yo he nacido en la calle Alonso el Sabio, que eso está entre Puente Pillón, por ahí está la calle Alonso el Sabio. Y allí viví pues, hasta los 9 años, que fue cuando nos vinimos para Triana. No, para el año 35 nos fuimos para Triana. A Triana, a la calle Castilla, al número 88, que era la casa donde vivía un hermano de mi padre, pero que era juez, y lo trasladaron a Madrid. Y entonces mi padre se quedó en esa casa y puso abajo la fábrica de jabón. En el mismo bloque de la casa, abajo estaba la fábrica de jabón. En Triana se organizaban muchas cruces de mayo, porque había muchos corrales. Al lado de mi casa había 2 que daban, las azoteas nuestras daban a los corrales esos. Y cuando hacían las cruces de mayo, pues nos íbamos a la azotea, porque a esas cosas no íbamos nosotros, pero nos poníamos a ver a los vecinos con el bailoteo que organizaban, cosas propias allí de Triana. Pasábamos bien, nos bajábamos muchas noches abajo, porque se sentaba la gente en la calle, en las puertas de las casas, hasta un ratito con los vecinos, pues sí, hemos tenido la juventud bien. Hombre, yo entraba en el corral cura, entraba en el corral el corral montaña, ahí en la calle del Corro, donde está el saneamiento de Consolación, que ahí hacían bolas de barro para venderlas, eso era un corral muy típico también,
Era un corral de tantos niños, no había niños en ese corral también. Hacían bolas de barro. Después también hemos criado con los niños de la calle Pureza, de la Casa de las Columnas. También tenemos muy buena amistad. En fin, desde la Plaza Cuba para acá, de la calle Fortaleza y toda la calle Pelicorrea, calle Fabié, que se han criado de niños, porque estos estaban en el Reina Vitoria, los de aquí estábamos en José María del Campo. Todos hemos sido niños del barrio, que hemos ido para allá, ellos han venido para acá. Y las cruces de mayo, eso era para morir. Las cruces de mayo, eso es el Corral San Joaquín, el Corral Las Cruces, el Corral Los Leones, en fin, esos llegaban y se ponían un lebrillo a la entrada y se echaba la peseta de entrar, se echaba el club para poder bailar, ¿no? Y eso era y ahí salían ya las relaciones de muchos noviados. Y el Corral de San Joaquín, que se está en la calle San Jorge, eso está liso, pero eso había que bajar 3 o 4 escalones. Y cuando en mayo siempre te la jugabas, y había como las aguas de mayo que eran menudas. Vamos, y ahí íbamos nosotros a ayudar a desatascar aquello, porque si no, no teníamos baile. Y en el corral de los judíos, de los fideos que yo le digo a usted, que eran tan buenos todos y que mi hermana cogió allí una casa, cantaron, le cantaron, en Triana existe un corral que le llaman el de los fideos. Todos sabemos cantar y bailar y ninguno nos suba mordeo. Dice, a todos nos gusta el vino, cosa que es muy natural. Nos juntamos 40 vecinos y todos sabemos cantar y bailar. Porque usted sabe que antiguamente, como no había televisión ni había nada, lo primero que se hacía por la mañana a las niñas jovencitas, procurar una moña de jardines. Eso era por la mañana. Tenía usted su moña para por la tarde, cuando se arreglaba. Y luego, pues, a eso de cuando ya se iba el sol, pues, como todo se hacía en la calle, pues, regábamos cada una su puerta y luego nos daba las 2 y las 3 de la mañana en la puerta, una contando chistes, otra diciendo una cosa y lo pasábamos de maravilla. Sí, el 14 de febrero de 1943, en Triana, en la Cava de los Gitanos, en la calle Paz del Corro, en el Corral de los Carabineros. Mi padre de la Cava de los Gitanos. Y la de mi madre pertenecía más a la Cava de los Civiles, donde justamente está hoy la ferretería esta de... Allí vivía, frente del rinconcillo, vivía mi madre. Desde pequeñito, desde chiquitito, me buscaba la vía, Mire usted, yo he vendido tabaco en el Cine Estrella, pero con 10 y 11 años. He vendido viseras en los toros, he vendido viseras en el campo del Sevilla, he vendido viseras en el campo Orbeti, pero del antiguo, de Nervión, que me iban dando, que me las hacía mi madre a mí, las viseras, y yo me buscaba la vía. Hombre, por supuesto, toda mi vida trabajando. Y entré con pantalones cortos de pastelero. Vamos, que he sido pastelero toda mi vida, y me he jubilado de pastelero. Yo nací aquí en la plaza, en el Artosano, y de aquí del Artosano, pues con 3 años nos mudamos a la Cava de los Gitanos, que estaba la Cava de los Gitanos y la Cava de los Civiles, que es la calle Paz del Corro, porque pagábamos allí, me parece que era 3 pesetas, que por cierto, había veces que se le debía 8 o 10 meses, y venía y le decía a mi madre, a mi padre, Tanilao, que ha venido el cobrado, dice, ¿dónde que nos pesaba, hija? ¿Dónde que nos pesaba? Lo debíamos 10 o 12 meses a 3 pesetas. Y había un puesto que no era este, sino el que está en esa esquina, que era una panadería de racionamiento, era cuando... Y entonces el hombre de la panadería me dijo, niño, ¿tú quieres repartirme este pan aquí, que vienen aquí los clientes, que mientras yo... Le digo, no sé si me daba... un duro a la semana, sí, 4 o 5 pesos. No. Total que estuve ahí repartiendo el pan con las cartillas aquellas que había de racionamiento, y ya luego después, pues el hombre ya se puso el pan libre y ya dejó la panadería y le compré el puesto, vamos, yo no, mi padre, le compré el puesto y ya ahí hasta hoy he estado en el mercado de Triana.
Mis padres no eran de aquí, mis padres eran de Almería. Pero vamos, nosotros somos todos aquí de Triana, y mi hermano y todo. Éramos cuatro. En el matrimonio mi padre y madre 6, mis 2 tíos que estaban con nosotros 8, y mi abuelo y mi tía que estaban con nosotros 10. Y teníamos una habitación muy grande, 10. Mi familia por parte de padre son todos de Triana de aquí, que son los quinos, que tenían barcos de arena, tenían borricos, se dedicaban a esas cosas. Y por parte de mi madre, éramos unos gitanos de Triana, que trabajaban todos, unos en la fragua, otros en la fábrica del tabaco, y ahí me crié y estuvimos. Y yo, no, gracias a Dios, no he salido de Triana. Yo nací en la Cava de los Gitanos, aquella la Cava de los Civiles, pero yo nací en la Cava de los Gitanos. Pasaba un coche de prueba, pues ahí en medio estábamos jugando a la pelota, y eran las 11 de la noche y las 12, y estábamos los chiquillos ahí, y en verano, ¿para qué te digo? La manta en el suelo, durmiendo en la calle. Muy austera, pero muy buenos recuerdos, porque teníamos 10, 8, 9, 11 años, y eso se recuerda, por muy malamente que estuvieran la gente, eso se recuerda. Yo hablo y aquí hablan de su vivencia, y es una maravilla. Y todos los que estamos aquí, pues hemos sido personas humildes y hijos de trabajadores, y claro, austeridad había en aquella época. Y la Cava de los Gitanos era donde yo vivía, porque mi casa daba Campuzano, Rodrigo Triana, y daba a Paja del Corro, que era el corral andaluza, que vivía mi abuela, corral andaluza. Y aquello era, claro, no me pasaba, mis amigos estaban allí, en la Cava de los Gitanos, donde están las monjitas. Eso era la acera más ancha que había. Ahí nos poníamos a jugar a la pelota. Entonces coches pasaban muy poco, no pasaban coches nunca, apenas. Claro, teníamos que terminar con los guindillas. Llegaba la guindilla, nos quitaban la pelota y teníamos que salir corriendo. Y allí había un barbero, te voy a contar una anécdota muy buena que no lo sabes tú. Allí había un barbero que en verano a la sombra te cobraba £1. Al sol, 3 chicas. Tenía que estar pasando calor. ¿Tú qué quieres, el sol o la sombra? Y decía, pues la sombra, pues £1. Vamos, el sol me ha costado barato, por eso. Y en el invierno, al contrario. Ese estaba en la puerta, allí mismo, en la calle San Juan, casi al final, era gitano. Claro, en la calle. Pues allí, te sentaban allí. Sí, en una casa de vecinos, que se llamaba Los Corrales de Triana y eso. Una casa así en la Cava de los Gitanos. Pero vamos, aquello una alegría, tener todo el miedo que hay con los niños hoy, que si se van, se los llevan. Le decía una vecina a la otra niña, echan los niños que voy a la plaza. La cava no es más que un foso, una excavación que tiene un carácter defensivo de las arriadas, tiene un carácter defensivo de las inundaciones, ¿no? Y sobre todo de las inundaciones que vienen no por el cauce histórico, sino por el cauce de la Madre Vieja, ¿no? Es decir, la idea es que cuando llegue el agua, pues en la cava se bifurque, se desplace y vaya a parar al cauce histórico, ¿no? Entonces la cava pues es una especie de semicírculo que tiene el lado norte o el principio norte en la zona de Chapina, va rodeando lo que es el arrabal por la zona de lo que hoy sería la calle Clara de Jesús Montero, Pajes del Corro, hasta llegar a Gonzalo Segovia, y por Gonzalo Segovia pues desemboca otra vez en el río, ¿no? Cuando llovía, pues la cava recogía la mayor parte del agua y entonces eso protegía los cultivos, ¿no? Cuando en verano, pues la cava era un verdadero vertedero de todo lo que sobraba absolutamente en el barrio, ¿no? Con lo cual era muy difícil atravesarla. Por eso yo creo que la cava está tan marcada un poco en la mentalidad de los trianeros, aunque no la hayan conocido, pero es que era una verdadera barrera, ¿no? Y entonces había 3 pasos, que por eso esos 3 pasos están un poco en los 3 vértices de lo que ha sido siempre el arrabal histórico, ¿no? Un paso está en Chapina, que era la alcantarilla de los ciegos. Otro paso está en San Jacinto, pegado al convento, que era la alcantarilla de San Jacinto.
y el otro está en la zona de la calle Gonzalo Segovia, que era la alcantarilla del puerto Camaronero, ¿no? Que eran los 3 puentecitos, digamos, que había para poder atravesar la cava, ¿no? Y eso dura así, pues hasta finales del siglo XIX, cuando llega un momento que además la crónica lo describe muy bien, ¿no? Porque dice que la cava, que era un surco, se había convertido en una montaña, es decir, de un espacio cóncavo se ha convertido en un espacio convexo, y era de la cantidad de porquería y de basura que había acumulada, ¿no? Y es precisamente cuando a principios del siglo XX pues se plantea el ayuntamiento sanear aquello, porque ya era una verdadera indecencia, ¿eh? Y después de sanearlo, bueno, pues traza la calle Pajes del Corro. De los 4 puntalitos, de los 4 puntalitos que sostienen a Triana, que sostienen a Triana, que sostienen a Triana. El cachorro y la calle Larga y Santana, el cachorro y la calle Larga y Santana. Cuando te veo venir, cuando te veo venir, y a lo lejito de la calle, y a lo lejito de la calle, y a lo lejito de la calle.